Hola, ¿cómo están amigos aficionados a la criptominería? En este video voy a mostrarles cómo ensamblo mi primer rig de minería con tarjetas gráficas AMD Radeon RX 5700 y RX 5700 XT. Esta no es mi primera vez tratando con criptomonedas. Yo llevo algún tiempo minando, pero en una computadora de escritorio. Y ahora me he decidido armar un rig de minería de 6 GPU o tarjetas gráficas. Pero bueno, voy a comenzar con una y después le iré añadiendo las otras tarjetas que voy a ir comprando en estos próximos días. Para armar este rig tengo primeramente el marco EDDA de 6 GPU que les mostré en mi primer vídeo. Voy a usar una motherboard o placa madre Gigabyte H110 D3A. Es una motherboard que es especializada en criptominería. Una motherboard de 6 GPU. Como pueden ver aquí, tiene 6 puertos PCI Express, lo que me permite conectar hasta 6 tarjetas gráficas. Yo le puse un procesador Intel Core i3 séptima generación y 8 GB de RAM. Esto es lo que tengo por aquí. Voy a estar usando también una PCU o fuente de alimentación, en este caso una EDDA Supernova 1200P2 que es 80 Plus Platinum, 1200 watts. Esta me permite hasta conectar hasta 6 o 7 tarjetas gráficas de este modelo RX 5700, pero depende del modelo, se pueden usar más. En otro video después les enseñaré cómo calcular el tipo de fuente que necesitan en función de la cantidad de tarjetas y del tipo de tarjetas gráficas que pueden instalar en su rig de minería. Voy a empezar con esta tarjeta Power Color Red Devil, edición Red Devil RX 5700 XT, y voy a estar usando estos risers para conectar las tarjetas con la motherboard, que los pueden conseguir en gpuriser.com. Les voy a poner el link en la descripción de donde pude comprar todos estos productos. Es la versión 010S, tiene un pin de 6, un conector de 6 pines, moles de 4 pines, tiene uno de 6 pines acá atrás. Entonces tienes varias opciones para conectarla, y como ven no tiene una conexión para usar SATA. Hoy voy a ensamblar el rig y si el tiempo nos lo permite les mostraré la velocidad de minado que tiene esta tarjeta, que es conocido como el hash rate, y el consumo de watt que tiene. Si no, lo dejaremos para un próximo video. Sin más, comencemos.
Aquí ya está instalada la tarjeta. Vamos a probar cómo funciona. Vamos a mirar, chequear de nuevo que todo esté correcto. Ok. No hay humo, no hay olor, así que parece que todo está bien. Yo tengo este minero minando en un sistema que se llama HiveOS, que es en base Linux. Bueno, más adelante voy a hacer otro video explicando cómo funciona. Ahí vemos, arrancó. Ahí estoy minando en Phoenix Miner, la versión 5.16. Ya recogió el primer share, esa verde que vemos ahí. Ahora mismo está en AutoTune, está buscando la mejor configuración, pero como ya podemos ver, está dando una velocidad alrededor de 58 megahash por segundo, con un consumo en software de 125 watts. Y ahí están los overclock settings que yo le puse a esta tarjeta. Ahora vamos a ver cómo se ven en Windows. Ahí vemos. Ahí pueden ver los overclock settings que yo le di. El core clock 1450, core voltage 785 mV, memory control voltage 800, memory clock 950 y la velocidad del fan a 55. Y como pueden ver, la tarjeta está dando alrededor de 58.5 megahash con 125 watts en software. Después más adelante les voy a enseñar el consumo en la pared, en el toma corriente. Olvidé decirles que esta tarjeta Red Devil tiene ya el BIOS modificado, por eso es que está dando una velocidad de 58.5 megahash por segundo, porque en realidad cuando ella viene con stock BIOS te va a dar una velocidad de cerca de 52 megahash por segundo con un mayor consumo. Claro está, ya esta tarjeta ya yo la modifiqué el BIOS. Más adelante voy a hacer un video explicando cómo se modifica el BIOS. Ok amigos, eso es todo por hoy. Estaremos hablando de otras cuestiones acerca de la minería. Si les interesa el contenido, por favor suscríbanse. Vamos a continuar haciendo videos acerca de este tema. Gracias y que tengan buenos días.